Volví a casa como cualquier noche. Hasta que algo respondió a mis pensamientos. Parte 2. Los comentarios que no debí leer. Durante los primeros minutos después de publicar mi historia no pasó nada. De hecho, me arrepentí casi inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla del ordenador pensando. ¿Qué estoy haciendo? Había escrito mi miedo más absurdo en Internet. Una historia que ni yo mismo habría creído si la hubiera leído de otra persona. Pensé en borrarla. Estuve a punto de hacerlo. Pero entonces llegó el primer comentario. Usuario, realista-84. Amigo, duerme un poco. Suena a una mezcla de estrés, cansancio y una película de terror. Suspiré. Era exactamente lo que esperaba. Llegaron más. Tu cerebro estaba jugando contigo. Deja de ver vídeos paranormales antes de dormir. La próxima vez vuelve en taxi. Incluso me hizo gracia. Por un momento sentí alivio. Quizá eso era lo que necesitaba. Que alguien me dijera que estaba loco. Porque si estaba loco, significaba que todo aquello tenía una explicación. Que la figura no existía. Que la voz no existía. Que la nota no existía. El problema fue que yo seguía teniendo la nota encima de la mesa. La había guardado en un cajón. No quería verla. Pero tampoco era capaz de tirarla. Entonces llegó un comentario diferente. Uno que no tenía bromas. Ni insultos. Ni explicaciones. Solo decía. ¿Te hizo una pregunta? Me quedé mirando esa frase durante varios segundos. El usuario se llamaba nadie-al-final. Le respondí. ¿Por qué preguntas eso? Tardó menos de un minuto en contestar. Porque si solo la viste una vez, todavía tienes suerte. Sentí un nudo en el estómago. Escribí. ¿Qué sabes de esto? No respondió. Pensé que sería otro bromista buscando asustarme. Hasta que llegó otro comentario. De otro usuario. Usuario, archivo sombrío. No le respondas. Borra la publicación. Eso me llamó la atención. No porque me asustara. Sino porque parecía serio. Le pregunté. ¿Por qué? Su respuesta llegó casi inmediatamente. Porque ya sabe que la estás buscando. Cerré Reddit. Apagué el ordenador. Me levanté de la silla. Durante unos minutos caminé por mi apartamento sin saber qué hacer. Me repetía que era una coincidencia. Dos personas intentando seguir una broma. Eso era todo. Pero entonces recibí una notificación en el móvil. Un nuevo comentario. No en Reddit. En una aplicación que no tenía abierta. Era imposible. El comentario decía. No deberías haber escrito sobre mí. Sentí como se me congelaba la sangre. Entré rápidamente en Reddit. La publicación seguía ahí. Pero el comentario no aparecía. Había sido enviado como mensaje privado. Miré el perfil del usuario. No tenía nombre. No tenía foto. No tenía historial. La cuenta había sido creada hacía exactamente 3 minutos. Lo bloqueé. Apagué el móvil. Y decidí que no volvería a mirar nada más. Pero a las 2 de la mañana no pude evitarlo. Volví a entrar. Había cientos de comentarios nuevos. La historia se había hecho viral dentro de ese pequeño foro. La mayoría seguían riéndose. Pero había otros. Y esos eran los que me hicieron cambiar de opinión. Porque no contaban historias parecidas. Contaban exactamente la misma. Un usuario escribió. Me ocurrió en 2017, en una carretera secundaria de Montana. Pensé que era una persona parada bajo un árbol. Cuando pensé, ojalá desaparezca, desapareció. Otro. A mí me pasó en un hospital abandonado de Argentina. Me preguntó si estaba seguro. Otro. No era una voz detrás de mí. Era una voz dentro de mi cabeza. Pero dijo lo mismo. Empecé a leer. Uno tras otro. Todos tenían algo en común.
La figura. La pregunta. La desaparición. Y una advertencia. Nunca responder. Uno de los comentarios tenía más de 1000 respuestas. Era de una mujer llamada Elena V87. Decía: hace 6 años vi algo parecido. La diferencia es que yo contesté. Debajo había cientos de personas preguntando qué ocurrió. La mujer tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo escribió. No fue una respuesta. Fue una invitación. Todo el mundo empezó a preguntarle qué significaba. Entonces escribió algo que me dejó completamente paralizado. Después de contestar, dejó de aparecer delante de mí. Porque ya no necesitaba hacerlo. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. Desde entonces aparecen los reflejos. En ventanas. En pantallas apagadas. En fotografías donde antes no estaba. Pero lo peor no es verlo. Lo peor es que cada vez que aparece, pregunta algo diferente. Me quedé quieto. Volví arriba. Busqué el comentario inicial. El de la pregunta. ¿Te hizo una pregunta? Y entonces vi algo que antes no estaba. Una edición. El usuario había añadido una frase. Si estás leyendo esto, ya has pasado la primera fase. Me reí nerviosamente. No porque fuera gracioso. Sino porque mi mente necesitaba encontrar una salida. Una explicación. Un motivo para no tener miedo. Pero entonces ocurrió algo que todavía no sé explicar. La pantalla del ordenador se apagó. No se quedó negra. Se apagó completamente. Como si hubiera perdido electricidad. Pero el ventilador seguía funcionando. La habitación quedó iluminada únicamente por la luz de la calle. Me levanté para desenchufarlo. Y al pasar junto a la ventana, me detuve. Porque en el cristal había un reflejo. Mi reflejo. Pero detrás de mí había otra persona. La misma silueta. ¿Qué? Observándome. No me giré. No quería. Recordé la nota. Nunca respondas cuando te haga la segunda pregunta. Me quedé mirando el cristal. La figura levantó la cabeza lentamente. Y entonces escuché la voz. No detrás de mí. No en la habitación. Dentro de mi propia mente. Axel. Se me cortó la respiración. Porque por primera vez dijo mi nombre. ¿Quieres saber por qué te encontré? Cerré los ojos. No respondí. No pensé nada. Intenté vaciar mi mente. Pero era demasiado tarde. Porque entonces comprendí algo aterrador. La entidad no había aparecido porque yo la había visto. No había aparecido porque estaba caminando por aquella calle. Había aparecido porque yo había pensado en ella antes. Mucho antes. Y justo cuando estaba intentando recordar cuándo había sido, mi ordenador volvió a encenderse solo. La pantalla mostró Reddit. Mi publicación. Pero había un nuevo comentario. Publicado hacía apenas unos segundos. El usuario se llamaba Axel-original. El comentario decía: no intentes recordar cuándo me viste por primera vez. Intenta recordar cuándo fue la primera vez que me olvidaste. Y debajo apareció una última frase. Una frase que me hizo comprender que aquello era mucho más grande de lo que imaginaba. Porque todos creen que la primera vez que nos encontramos es cuando nos ven. Pero no. La primera vez es cuando dejamos de recordar que ya estuvimos ahí. Si te está gustando esta historia, ayúdame a crecer. Dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte para no perderte el final.